Buenos días. ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo amanecimos? Bendecidos en Cristo, hermanito. Bueno, pues Dios es bueno. Dios es bueno y vamos a preparar nuestros corazones, a pedirle a Dios que los prepare, que prepare nuestras mentes para poder escuchar su voz y que nos vayamos de aquí, pues no como llegamos, ¿no? Sino que nos vayamos más llenos. Como siempre, pues es un gusto que ver caras nuevas y hoy quiero darle la bienvenida a David. David, Dios te bendiga. Para nosotros es un gusto, de verdad nos da mucho gusto ver caras nuevas y pues pedimos por ti, David, para que Dios tome tu corazón y que todo lo que escuches hoy pues se vaya dentro de tu corazón y te vayas con una perspectiva muy, muy diferente de quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios. Y yo sé que de aquí en adelante va a ser el parteaguas de tu vida, porque pues viene un gozo tremendo a tu corazón. Vas a conocer a Dios y pues bueno, bienvenido nuevamente. Amén. Entonces vamos a orar. Ahorita después de orar igual también, bueno, pues primeramente vamos a felicitar a las mamás. Quería hacer oración y pedirle a Dios por ustedes. Hoy no escogí un tema especial para la mamá, porque pues ya otros años ya habíamos predicado algo, y la verdad yo me pongo a pensar en ustedes, mamás, y qué más podemos decir. Pues son las papas fritas ahí de la familia, son son el pilar, son la verdad, mamás, felicidades, que se la pasen bien padre. Ahorita acabando el servicio pues se van a festejar y es Dios quien las festeja. De verdad gócense en Cristo, que sientan el amor de nuestro Señor. Y como les digo, no escogí un tema para así especial porque, pues sí pensaba, dije, pero yo sé que Dios ahí está con ustedes, yo sé que Dios está trabajando con ustedes y bueno, simplemente felicitarlas y reconocerles el lugar tan grande en la cual Dios las ha puesto. Sí, así es que felicidades. Y diviértanse, gócense en Cristo Jesús hoy. ¿Sí? Amén. Vamos a orar y que Dios traiga a nuestros corazones ese deseo de conocerlo más cada día. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, esperando en ti, mi Jesús, esperando que a través de tu gracia, de tu misericordia, pueda haber entendimiento en nuestros corazones y una llenura, mi Señor, pues la cual el mundo no nos puede dar, Señor, la cual el dinero, la familia, Señor, incluso el trabajo, nada, Señor, nos puede llenar no más que tú, mi Jesús. Así es que, Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Y podamos llenarnos, Señor, de tu plenitud, podamos llenarnos, Señor, de todo lo que tú eres y tener un verdadero gozo, Señor, en nuestras vidas, mi Dios. Así es que, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida por nosotros, es que oramos, Señor, para honra y gloria tuya, mi Dios. Amén, Señor, bendito y alabado seas. Bueno, ya la semana pasada empezamos con el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Ya nos habló mucho sobre quién es Jesús, pero este viaje que estamos emprendiendo va a ser largo y todo este evangelio se va a tratar totalmente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conocer a Dios más profundamente. Verán que cuando acabemos este evangelio, de verdad vamos a tener un gran conocimiento hacia nuestro Señor Jesucristo, y yo sé que nuestras vidas van a ser otras. Yo sé que a todo en este año, vamos a ver si en este año un poquito más, yo creo nos vamos a llevar para este libro, este evangelio, pero nuestras vidas van a cambiar, obviamente, si venimos con un corazón dispuesto.
Él se va a manifestar grandemente. De hecho, Jesús a eso vino, a expresar al Padre, a expresar quién es Dios, ¿verdad? Porque Jesús es Dios mismo, nosotros lo sabemos. La semana pasada, hermanos, nos quedamos nomás, vimos 5 versículos del capítulo 1. Hoy vamos a ver del 6 al 18. Y bueno, pues como les digo, vamos a seguir conociendo más y más de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que nuestro corazón venga así dispuesto de ver más a Jesús, de conocer más. Y bueno, pues eso es lo que va a traer un cambio radical a nuestros corazones. Y si me quieren acompañar, hermanos, ahí en Juan 1, vamos a leer Juan 1, 6 y 7. Y dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan enviado, no, está hablando el apóstol Juan de Juan el Bautista. Sí, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que era Juan el Bautista, hermanos. Dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Fíjense, llegó nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, sabemos que a sus 30 años nuestro Señor Jesucristo salió ya a cumplir con su ministerio, pero por delante enviaron a Juan el Bautista, que especialmente para eso vino Juan el Bautista a este mundo también, para dar testimonio de Jesús. Sí, entonces Juan el Bautista, ¿cuál era su misión? Dar testimonio de Jesús. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué dice aquí? Para que todos creyesen en Jesús. ¿Sí? Ok, miren, si nos ponemos a reflexionar un poco, Dios necesita dar testimonio de sí mismo para que nosotros creamos. No, Él no lo necesita, hermanos. Él no necesitaba enviar a Juan. De hecho, Jesús Dios mismo necesita hacer milagros, hacer señales para que nosotros creamos en Él. Él no lo necesita, Él es Dios. Espero y comprendamos esto. Pero ¿por qué lo hacía? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué envió por delante a alguien, en este caso a Juan el Bautista, para que diera testimonio? Porque el pueblo sí lo necesitaba. Dios no, Dios es Dios, Él tiene el poder. Dios no necesitaba hacer señales, milagros, pero el pueblo sí lo necesitaba. De hecho, es lamentable y es triste que ahorita en este tiempo todavía mucha gente necesita milagros, que suceda algo espectacular para creer en Dios. Necesita que su vida sea más próspera, necesita que pase algo en su vida así para creer en Dios, para creer que Dios existe. Dios no necesita hacer señales y milagros en tu vida para que tú creas. Lamentablemente nosotros lo necesitamos. Y por eso es que Él lo hace, hermanos, porque nosotros necesitamos todo eso. Pues de alguna manera somos incrédulos y Él tiene piedad, tiene misericordia y gracia para con nosotros y lo maneja de esa manera para que nosotros podamos creer. Imagínense cuánto no nos ama el Señor, porque Él pudiera. ¿Ustedes creen que Él no tiene el poder de ponernos a todos de rodillas día tras día? ¿Tendrá el poder el Señor? Claro que lo tiene, de ponernos de rodillas día tras día y nosotros le estemos adorando y adorando, porque Él tiene el poder de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque Él, hermanos, en este mundo, mientras nosotros estemos en este mundo, Él no nos va a imponer nada. Si se fijan, el que quiere matar, mata, el que quiere el que quiere violar, viola, el que quiera robar, roba, ¿y por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, y los incrédulos se preguntan todo eso, ¿a poco no es cierto? Los ateos, ay, ¿y por qué violan? Ay, ¿por qué los niños sufren de tal manera? Ay, ¿por qué muere tanta gente? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él nos dio libre albedrío, hermanos. En este mundo Dios no nos va a imponer nada mientras estemos nosotros. Pero Él, hermanos, si se fijan, bajó, siendo el Dios, bajó del cielo, bajó aquí a la tierra para enseñarnos. Fíjense, para enseñarnos conforme a nuestra capacidad de entendimiento de que Él es el Todopoderoso. Amén.
Imagínense cuánto nos ama. O sea, Él viene a enseñarnos y Él enseñándonos nosotros, conforme a nuestra capacidad de entendimiento, vemos que Él es el Todopoderoso, entonces tomamos una decisión, ¿sí? O sea que nosotros, por decisión propia, por voluntad propia, vamos a amarlo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso Él actúa de tal manera. Por eso Él manda por delante de alguien a dar testimonio. Por eso Él nos enseña de tal manera. Ahora sí nos dice: Raúl, ya me conoces, ya te enseñé, ya comprendes quién soy. ¿Me amas, Raúl? Fíjense cuánto amor Él nos enseña conforme a eso. Pero hermanos, déjenme les digo una cosa: va a llegar el tiempo en que ya no va a haber opción. Ahorita sí sabían que estamos en tiempos de gracia, y por eso Él permite que actuemos de tal manera, porque Él quiere que decidamos por voluntad propia el amarlo o no amarlo, estar con Él o no estar con Él. Pero en su segunda venida, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya cuando todo esto pase, sí, ya cuando todos nosotros ya no vamos a estar aquí, entonces ya no vamos a tener, ya las personas, ya la gente ya no va a tener opción. ¿Lo van a adorar o lo van a adorar? Ahorita, mientras estamos en estos tiempos, hay gracia para con nosotros, y Él nos está enseñando que Él es el Todopoderoso. Así es que dice: toma una decisión. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Me amas o no me amas? Está bien, tú eliges, dice el Señor. Dice Filipenses 2, 10 al 11, hermanos, acompáñenme ahí. Dice, fíjense, cuando se llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya todo esto pase, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Estamos hablando en aquellos tiempos, hermanos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese tiempo, hermanos, tú ya no vas a tener opción, yo ya no voy a tener opción. Así es que ahorita, hermanos, es cuando tú puedes arrodillarte por voluntad propia, por amor, por gozo en Cristo Jesús, y adorarle. Porque lo estás conociendo, porque Dios se está dando a conocer, porque da testimonio. Hay personas que dan testimonio de Él. La vida misma da testimonio. El mismo Espíritu de Él nos da testimonio a nuestro espíritu de que Él es Dios. Entonces nosotros decidimos. Ahorita, hermanos, ahorita tú te puedes arrodillar en amor a Cristo. Si no lo haces ahorita, en aquel tiempo te vas a arrodillar ya condenado, enojado, y lo vas a adorar a fuerzas. Eso dice la Biblia, hermanos. Pero ahorita tienes el tiempo de adorarle, hermano. Si me acompañas ahí, hermano, ahí en Juan 1:8, dice: no era Él la luz, Juan el Bautista. Ya ven que Juan el Bautista vino a dar testimonio, pero Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ok, Juan el apóstol está hablando de Juan el Bautista y nos dice que Juan el Bautista no era la luz, mas venía a dar testimonio de la luz. Y así como Juan, hermanos, nosotros, yo como pastor, hermanos, mi chamba es dar testimonio de la luz. Yo no soy la luz. Nadie es la luz, no más que Jesús. Lamentablemente, hermanos, en muchas partes, en muchas iglesias, le roban escenario a Jesús. Y parecen que los que están ahí en el púlpito son la luz. No entienden todavía, hermanos, y se ponen como si ellos fueran la luz, como si ellos fueran los que salvaran, como si ellos fueran los que tuvieran el poder. Lamentablemente eso existe, y en muchas iglesias no entienden que ellos no son la luz, hermanos. Imagínense todo lo que dice el pastor o la persona que está al frente. Todos los que están escuchando a ese pastor, o ese que se dice apóstol, o que se dice profeta, o ya ve que se autonombran de nombres tan poderosos según ellos, y la gente se lo cree, hermanos, y los tratan como si ellos fueran la luz. Qué delicado es eso. Le roban escenario. Sea pastor, sea un cura, sea según ellos un profeta,
Todo lo que dice esa persona, la gente lo hace. Ríanse todos, ¡ja, ja, 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 ja! Y tírense todos al suelo, y se tiran al suelo. Puras cosas demoníacas, hermanos, puras cosas antibíblicas. Y la gente, miles de gentes que están escuchando a esa persona, hacen las tonterías que les dice esa persona. Y no les estoy mintiendo, eso se ve ahorita que tenemos las redes sociales, que tenemos esos medios de comunicación tan fuertes. Vean cuántos videos, cuántas tonterías se ven. Ellos actúan, hermanos, como si fueran la luz. Y lo impresionante que a mí siempre se me ha hecho, hermanos, 10,000 personas escuchando a ese pastor, a ese profeta, a ese cura, lo que sea. Y exactamente lo que les dice y que no viene en la Biblia, eso hacen. Así es que nosotros, hermanos, como pastores, nuestra chamba, mi chamba, es dar testimonio de Jesús. Sí, mi chamba no es venirle a contar chistes, hermanos, a darles una conferencia de motivación. No, ese no es mi chamba. Mi chamba es dar testimonio de quién, hermanos, de Jesús. Sí, de que Él es quien, la luz, hermanos. Lamentablemente muchos de ellos no enseñan que Jesús es la luz. ¿Saben qué es lo que enseñan? Que Jesús les trae la luz. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente. Así como Juan no era la luz, vino a dar testimonio de la luz. Así tratan a Jesús como si Él viniera a traer la luz. Pero Jesús mismo es la luz. Amén, hermanos. En muchas iglesias, hermanos, la prosperidad es el centro de esa iglesia, no Jesús. Entonces, por eso enseñan que Jesús trae la luz, ¿va? Y trae prosperidad. Y ese es el enfoque de la iglesia, hermanos. Miren, quiero ponerles un video de 20 segundos nomás. Miren, nomás antes de que veamos el video. Es un personaje, a veces lo he comentado. Es Dante Gebel. No, yo no, créanme, sí se los quiero poner. No me voy a agarrar cada ratito a poner ahí pastores o qué sé. No. Pero me pareció interesante lo que él dijo sobre la prosperidad, hermanos. Son 20 segundos, es un comentario que él hace. Y vean nomás lo que es el no predicar que Jesús es la luz, sino que Jesús trae la luz. Algo antibíblico, algo que no concuerda con las escrituras, hermano. Mira, si lo quieres poner ahí, 20 segundos nomás, escúchenle, pónganle atención nomás ahí lo que dice Dante Gebel. Y esto va para los críticos de siempre. Antes se volvió a levantar la prosperidad, antes se la iba como miserable, tocan tres cuernos. Yo no me voy a llevar este secreto a la tumba. Yo soy próspero en todo lo que hago desde que tengo 19 años. Todo lo que toco es próspero. Todo lo que toco es bendecido. Que el favor de Dios está conmigo. Si el favor de Dios está contigo, todo lo que emprendas prosperará. Wow. Ese es el evangelio. ¿Creen que ese es el evangelio, hermanos? Ese no es el evangelio. A eso vienes, a que Dios te haga próspero. No se trataba de eso. Ese no es el evangelio. Jesús, ¿cómo vivió? ¿Cómo vivió? ¿Se imaginan a Jesús? Vengan todos para acá. No. Cuando Jesús hizo el milagro de los peces y los panes, toda la multitud lo siguió. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes me siguen porque les di de tragar. Así les dijo Jesús. No me sigan por eso. Sigan porque en mí está la palabra de vida eterna. No busquen la comida que perece, sino la comida que a eterna vida permanece. Ese es el evangelio, hermanos. Son palabras bien bonitas, ¿sí o no? Es más, ¿se fijaron la reacción de la persona, de la mujer que estaba ahí? Yo quiero de eso. Prosperidad y todo lo que toque, como la gallinita de los huevos de oro. Todo lo que toque es próspero, es de oro. Y Jesús. Y cuando se te acabe la gallinita de los huevos de oro, y cuando se te acabe la prosperidad, y cuando se te acabe la juventud, y cuando se te acabe todo eso que te deslumbra, ¿dónde va a quedar tu vida? Cuando se acabe todo eso que te llenaba, ¿dónde va a quedar tu vida? Porque nunca se la entregaste a Jesús. Siempre buscaste lo que Jesús te podía dar, pero a Jesús nunca lo buscaste. Hermanos,
Tenemos que entender qué es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es Jesús, no lo que nos da Jesús. Es Jesús. Busca tu gozo en Jesús. No, yo busco a Jesús porque Jesús me da un buen trabajo. No, es que yo busco a Jesús porque Jesús me da una buena vida en la familia. No, yo busco a Jesús. No busques a Jesús por eso. Busca a Jesús para gozarte en Jesús. ¿Entendemos eso? ¿Por qué creen que la vida es tan triste, tan deprimente, tanta ansiedad, tanto todo, hermanos? Porque no hemos aprendido a buscar el gozo en la persona de Jesús. Y eso, hermanos, esa es nuestra chamba. Mi chamba no es venir a decirte que todo lo que vas a tocar sea próspero. ¿Sí? Y tampoco es como dijo esta persona, ¿va? Que te sientas un miserable. Al contrario, ¿quién se siente miserable en Cristo, hermanos? ¿Quién? Nadie. Es todo lo contrario. En el 9, hermanos, ahí primero, en Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera. Vamos a entender y a profundizar en las palabras de la Biblia, hermanos, porque a veces no profundizamos, nomás escuchamos así por encimita, pero dice, aquella luz verdadera. Obviamente si hay una luz verdadera, entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que hay una luz falsa. Hay una luz falsa, hermano. Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sí? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vino Juan el Bautista? ¿Para qué fue enviado, hermanos? Fue enviado especialmente para dar testimonio de Jesús, a fin para que todos, hermanos, para que todos creyeran. Hermanos, nosotros como pastores y todos los que nos ponemos al frente para enseñar, ¿para qué somos enviados, hermanos? Ahorita estaba hablando Ana de la evangelización. ¿Para qué nos envía Dios a evangelizar, hermanos? ¿Para qué? Para que todos crean. Sí, nosotros somos enviados todos como Juan el Bautista, para que todos crean en Jesús, hermanos. A nosotros no nos mandaron para entretener a las personas, para hablarles bonito, para darles palabra de motivación, hermanos. Es para dar testimonio que Jesús es el Dios Todopoderoso, que Él bajó de los cielos para enseñarnos que Él es la luz, hermanos. ¿Sí? ¿Por quién fue todo hecho? Por Jesús. Esa es nuestra chamba, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo está en tinieblas y tenemos que decirles que ya hay luz, que ya vino la luz. No nos vino a enseñar de prosperidad, que todo lo que tocamos sea próspero, hermanos. A mí no me mandó eso el Señor, a venirnos a levantar ese ego y eso que estás en Cristo, eres próspero. Estás en Cristo, te va a ir muy bien. Estás en Cristo, va a pasar esto en tu vida. Todo te va a fluir. Eso es una mentira, hermanos. De hecho, ya lo hemos estado viendo en Malaquías, lo vimos, que precisamente por eso estaba muy enojado el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Pues es que estoy enojado contigo, Señor, pues a los malos les va igual o mejor que a mí. ¿Lo vimos o no lo vimos? Es todo lo contrario a lo que dice este Señor. Es que yo desde los 19 años, desde que conocí a Dios, soy próspero y todo lo que toco es próspero. ¿Se oye bonito o no se oye bonito? ¿Es el evangelio? No es el evangelio, hermanos. Tenemos que entender muy bien eso, hermanos. La gente que piensa así, hermanos, de esa manera, déjenme les digo qué es lo que pasa con esas personas. Les vale, así como dijo Dante Gebel, les vale 3 cuernos quién es Jesús. Les vale 3 cuernos que Jesús sea el dueño de todas las cosas y creador de todo lo que existe. Les vale 3 cuernos. ¿Saben qué es lo que les interesa a ese tipo de personas? Los que escuchan y se mueven así. Lo único que les interesa es lo que Jesús les da. Es lo único, pero Jesús les vale gorro. Así es que si no es Jesús el que les da prosperidad, y si viene otro y les da prosperidad, entonces dejan a Jesús y se van a la otra parte o por otro lado. Es lo que hacen. Eso es lo que enseñan. Si yo les enseñara eso, yo les estaría enseñando, Jesús te va a hacer próspero y todo lo que vas a tocar es próspero, pero no te va muy bien. Y luego después llega una persona, el diablo te manda una situación, te manda algo, y ahí si hay prosperidad, pues dejas a Jesús y te vas. ¿Qué creen que pasa en las iglesias, hermanos? ¿Por qué creen que se van de las iglesias?
porque ya no les va como les dijo el pastor o la persona que les predicaba que en Jesús está toda la prosperidad. Claro que hay prosperidad, pero prosperidad espiritual, hermano, no material. Tenemos que entender eso, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 4:3, hermanos. Fíjense nomás, es bíblico, hermanos, es la Biblia. Dice, segunda de Timoteo 4:3, nueva traducción viviente. Llegará el tiempo, y estos son los tiempos, hermanos. Estos son los tiempos, ya se llegaron. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar, ¿va? Por oír. No, pues ahí con el pastor Raúl, no, pues son puros regaños y son puros, vámonos allá donde nos digan que va a haber prosperidad y, o sea, lo que a mí me guste, donde me endulcen los oídos. Ahí. Díganme qué va a pasar, qué creen que va a pasar con esas personas. Las que siguen eso y no siguen a Jesús, lo que siguen más bien lo que Jesús les puede dar. Mateo 7, 22, 23, esto va a pasar, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Y adoramos, ¿te acuerdas? Y en las plazas estábamos y hicimos esto, acuérdate, Señor. ¿Y qué les va a contestar el Señor? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eso quieres para tu fin? Que te vaya muy bien, que seas próspero en esta vida, buscar todas esas cosas materiales. Y luego el día que toquemos las puertas de los cielos, salga Jesús y me diga, pues no te conozco, adiós. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres que pase, que sea tu fin? Hermano, lee la Biblia y trata de vivir conforme a la Biblia. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué tengo que ser pobre? No, es que no tienes que ser pobre. Oye, pastor, es que ¿por qué tengo que sufrir? No, es que no tienes que sufrir. Simplemente escucha la voz del Señor. Y si un día el Señor te dice, tienes que sacrificar esto por mí, sacrifícalo. Porque se supone que tu gozo está en Cristo. Dice en el 11, hermanos, Juan 1:11, a lo suyo vino, hermanos, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? ¿De quién está hablando aquí Juan, el apóstol Juan? Nosotros, hermanos, somos los suyos. A lo mejor en aquel entonces estaba refiriéndose a los fariseos, a los saduceos, a todos aquellos que hablaban de él. Pero nosotros, todos aquellos que hablamos, que enseñamos de su palabra y nos proclamamos cristianos y le decimos a todo mundo, yo soy cristiano y yo voy a la iglesia, entonces a todos ellos se refiere. Pero dice Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice eso? No le recibieron, al contrario, lo mataron, ¿verdad? Hermanos, en las iglesias lamentablemente hay personas que tienen 10, 20 años y escuchan la palabra de Dios, Hermano, es increíble, 1 año, 2 años, 3 años, el Evangelio de Juan, Romanos, el Antiguo Testamento durante 15, 20 años y nunca, hermanos, nunca han recibido a Jesús en su corazón. ¿Cómo la ven? Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos aquellos religiosos no habían recibido a Dios en su corazón. Al contrario, cuando vino Dios que bajó del cielo, lo mandaron crucificar. ¿Cuánto tienes escuchando el Evangelio, hermano? ¿Ya lo recibiste? ¿Ya recibiste a Jesús en tu corazón? Es increíble. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mateo 13, hermanos, del 10 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, se las voy a leer. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Le dicen los discípulos: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas, o sea, hermanos, a los que vienen con un corazón dispuesto a escuchar las enseñanzas de Jesús, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, o sea, a los que vienen aquí, hermanos, sin un corazón dispuesto, se les quitará aún lo poquito que entiendan, hermano. Lo poquito que entiendas te lo va a quitar el Señor. ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Y dime, ¿sigues tomando lechita o ya estás comiendo comida sólida? ¿Cómo estás? ¿Eres un bebé? Eres un bebé en la palabra del Señor. ¿Cuánto tienes en el Evangelio? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes de qué se trata la palabra? En el 12, Juan 1:12, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, fíjense qué padre, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. Biblia, hermanos, palabra del Señor. Si alguna vez te habías preguntado, hermanos, si todos somos hijos de Dios, aquí tienes la respuesta. No todos somos hijos de Dios. Biblia, ¿crees en la Biblia? Entonces dice Juan que no todos somos hijos de Dios. Solamente ¿quiénes, hermanos? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hermanos. No los que pertenecen a una iglesia, sino los que creen en Jesús y lo han tomado, lo han recibido como su Señor y Salvador. Esos son hijos de Dios. Amén, hermanos. Dice también ahí, dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿A qué se refiere, hermanos? Aquellos que no son engendrados de sangre, esos no son hijos de Dios. Todos aquellos que nacimos de la sangre de nuestras madres, hermanos, eso no nos hace hijos de Dios. Nos hace creación de Dios. Somos creación de Dios. ¿Sí? Y luego dice, ni de voluntad de carne. Ah, caray, ni de voluntad de carne. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Que tampoco llegamos a ser hijos de Dios, hermanos, por nuestro propio esfuerzo, por nuestras buenas obras en la carne. Eso no nos hace hijo de Dios, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe, dice. No porque soy buena gente, no porque ayuda a los pobres. ¿Sí? No por voluntad de carne, hermanos. Eso no te hace hijo de Dios. Por tu propio esfuerzo no te vas a poder hacer hijo de Dios. Es que yo le estoy echando un chorro de ganas en la iglesia y trapeo y le hago y barro y hago aquello y participo en esto. Eso no te hace hijo de Dios. Todos los domingos voy a la iglesia, no falto. Eso no te hace hijo de Dios. Tampoco, hermanos. Dice ni de voluntad de varón. O ni de voluntad de hombre, si lo ponemos. Ningún pastor, ni alguien que se llame profeta, ni alguien que se haga llamar apóstol, nadie te puede decir o hacer creer que tú eres hijo de Dios, nomás porque Él te lo dice. Levanten sus manos, hagan una oración, hermanos, y es que yo creo en ti, Jesús. Eso no te hace hijo de Dios. ¿Sí? Ahora también, hermanos, si tú ya eres hijo de Dios, no porque tú seas un hijo de Dios, tus hijos o tus sobrinos o lo que sea van a ser hijos de Dios. ¿Sí? No es por voluntad de hombre. Dice aquí, sino por Dios. Solamente por voluntad de Dios. Tus hijos no van a ser automáticamente hijos de Dios.
ni tú vas a ser automáticamente hijo de Dios porque tu papá sea el pastor o porque tu papá sea el hermano fulano de tal. Tienes que recibir a Dios en tu corazón. Amén. O porque tu esposo o tu esposa sean cristianos, ya tú también vas a ser hijo de Dios. Dice, si no de Dios, personal e individualmente, hermanos, tenemos que recibir a Jesús genuinamente en nuestro corazón. Amén, hermanos. Eso, nomás de esa manera, no hay otra manera. Tenemos que buscar a Cristo. Recibirlo genuinamente. Si no lo has recibido, hermanos, no eres hijo de Dios. Pero si ya lo recibiste, hermano, genuinamente, si ya lo recibiste, si ya naciste de nuevo, si eso es una realidad en tu vida, no pongan esas caras, ponen puras caras como si no fueran hijos de Dios. ¿Qué rollo? O sea, anímense y soy hijo de Dios. ¿Por qué nos asusta eso? Yo veo más caras asustadas que de gozo. ¡Wow! Soy hijo de Dios. Esa es mi chamba, o sea, darte a conocer a Jesús para que te goces, para que te alegres. Pero los veo asustados, como diciendo, ahorita viene el Señor y aquí nos quedamos todos. ¿Qué rollo con eso? Tenemos que recapacitar. A mí eso me preocupa. ¿Se quieren imaginar a Juan el Bautista cuando él estaba predicando el arrepentimiento? La Biblia nos enseña cuál era el carácter de Juan el Bautista, como Elías. El profeta Elías era tremendo también. Arrepiéntanse, por favor, viene Jesús, viene el Hijo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y Juan el Bautista sí, porque los veía y no quería. Y de repente así estamos los pastores en las iglesias y decimos, no se me asusten, gócense, el Señor aquí está. Hermanos, si ya naciste de nuevo, si ya es una realidad en tu vida, fíjate lo que va a pasar. Ya nadie te puede quitar el derecho de ser hijo de Dios. Es una promesa del Señor, ya eres hijo de Dios. Ya nadie te quita ese derecho. Es una garantía. El Señor no anda con que te salvo y no te salvo. Bueno, te salvo y no te... No, el Señor te salva y te salva. Pero tienes que ser genuino, tienes que ser real. Efesios 1, 13 al 14, hermanos. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Esto lo puse en la Nueva Traducción Viviente, lo pusiste en la 60. Ok, lo van a escuchar un poquito diferente, pero se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cuando nosotros somos genuinos, hermanos, y recibimos a Cristo y llegamos a ser hijos de Dios por el poder que nos da Jesucristo, el poder que nos da Dios mismo, entonces dice el Señor, por ese Espíritu, el Espíritu mismo les garantiza que ustedes van a recibir esa herencia que yo les prometo. Nadie se las puede quitar, está garantizada, pero si eres ya hijo de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo yo sé que soy un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo sé que esa garantía ya está en mi vida? Bueno, pues déjate pregunto, ¿le estás dando gloria y alabanza al Señor? ¿Estás haciendo eso? Porque eso es una señal en tu espíritu, en tu vida, en tu corazón, de que realmente eres un hijo de Dios. Amén. Y si ya lo eres, hermano, está garantizada tu vida eterna. Aquí el punto es que seas genuino, que realmente estés viviendo una vida en Cristo. Hermanos, ahí en el Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo, hermanos?
El verbo, el que vimos en el versículo 1, hermanos. El que era desde el principio, el que estaba con Dios, el cual era Dios. Ese verbo, hermanos, se hizo carne. Imagínense, bajó del cielo y se vino aquí a la tierra hecho carne. Dios mismo hecho carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algo, hermanos, que el humano, pues somos incapaces de entender. O sea, ¿cómo es esto? O sea, nosotros lo sabemos por fe, porque Dios nos dice, porque Juan mismo está haciendo testimonio de que Jesús, de que Dios vino y se hizo hombre en la persona de Jesús, se hizo carne. Por fe lo sabemos, pero no lo entendemos. ¿Quién lo entiende eso? ¿Cómo es eso? Nadie lo entendemos, pero Juan, el apóstol, el evangelista, nos dice: yo soy testigo de eso. El mundo no lo entiende, o sea, el ser humano no lo entiende, dice, pero yo soy testigo de eso, de que Dios mismo se manifestó en la carne y vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Yo soy testigo. ¿Se quieren imaginar cuando ustedes están leyendo la Biblia, están con la historia, el testimonio que está dando Juan de sí mismo, ¿sí? Sobre Jesús, obviamente, y dice: yo estuve con Dios, yo platiqué con Dios y lo palpé y mis ojos lo vieron y lo abracé y viví con Él, viví con Dios? ¿Se quieren imaginar el vivir con Dios literalmente? Imagínense, dice: yo soy testimonio de ello, yo soy testigo de eso. Acompáñenme ahí, hermanos, en Mateo 17, 1 y 2. ¿Quién han escuchado cuando se transfiguró Jesús? Fíjense, Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, esto les estoy hablando, ¿se acuerdan el pasaje donde Jesús regaña a Pedro porque le dice, no, Jesús, tú no debes de ir a la cruz? Lo reprende, le dice Jesús, quítate de aquí, Satanás. Bueno, pues después de ese momento, porque en ese momento Jesús les estaba diciendo que iba a ser muerto y que iba a resucitar en 3 días, les estaba hablando de su muerte. Y luego 6 días después, como dice aquí la palabra, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, que es Juan el apóstol, dice, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. Imagínense a Jesús en el monte y luego Juan, Pedro, ¿sí? Jacobo, viendo transfigurarse a Jesús. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? Jesús dejó que estos 3 apóstoles vieran su divinidad, vieran su gloria. Dice Juan: yo soy testigo de eso, yo soy testimonio, yo vi su gloria. Jesús mismo, Dios mismo resplandeciendo enfrente de mis ojos. Imagínense, ¿por qué? Es como les decía ahorita, ¿por qué hace todo eso Jesús? Para que ellos fueran testigos, testimonio. ¿Por qué Dios se manifiesta a tu vida, a mi vida, a la vida de cualquier hijo de Dios? Para que nosotros seamos testimonio de que Jesús, de que Dios es real, de que Él cambia tu vida, de que Él es pleno y te puede dar la plenitud de tu vida. Y así como Juan dice, yo fui testigo de su gloria, yo lo palpé, yo lo tenté, yo vi toda su gloria y caminé con Él. Y así es para que tú y yo vayamos allá afuera y le digamos a las personas: yo soy testigo de nuestro Señor Jesucristo, Él cambió mi vida, yo era otra persona, yo lo he sentido y te hablo de mi fe. A ver, compruébalo, yo no te puedo comprobar ni quiero comprobarte. Yo te estoy dando testimonio de lo que hace Jesús en mi vida, de que Él es real y Él vive dentro de mí. Yo soy testimonio. Fíjense, hermanos, Primera de Juan 1 y 2. Juan dando testimonio de Jesús. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Fíjense qué padre, qué bonito. O sea, ¿cuál es el propósito de este evangelio de Juan? Mostrar la divinidad de Jesús. Enseñarnos a todos, y más en aquellos momentos cuando Juan escribió el evangelio, era mostrar la divinidad de Jesús, porque había mucha incredulidad, como hoy en día en muchas partes hay mucha incredulidad que Jesús sea Dios.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual, hermanos, estaba con el Padre y se nos manifestó o se nos expresó en la persona de Jesús. ¿Quién quisiera vivir todo eso que vivieron los apóstoles, hermanos? 3 años viviendo con Dios mismo, aprendiendo. Pues vívelo, lo puedes hacer. Porque Cristo está en ti. ¿Saben que nosotros somos más bienaventurados que los apóstoles en ese tiempo, hermanos? No vamos a malinterpretar, por favor. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, Jesús vivía con los discípulos. De hecho, un día les dijo Jesús: ¿saben qué? Yo ya me voy, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, yo ya no voy a estar con ustedes. Porque Jesús no está con ustedes, hermanos. Está en ustedes. Ya Jesús ya no vive con nosotros, vive dentro de nosotros, imagínense. Dentro de nosotros vive nuestro Señor Jesucristo. Su Espíritu es el que nos mueve, el que nos hace ver, el que nos hace caminar, el que nos hace hacer cosas que de repente dice uno: ¿y cómo hice esto? Ay, caray, yo cuando pensé que iba a hacer tal cosa. Pues claro que nunca lo ibas a hacer hasta que no dejaste que Jesucristo entrara a tu corazón, a tu vida. Tú no puedes, nadie podemos, solamente Cristo en ti lo puede. Ay, es que estoy batallando en esto. Ay, es que ya me voy de la iglesia y mejor le sigo la corriente a mi pareja, a mis hermanos, a mis papás, a mis hijos. Y es que en la iglesia lo que escuché ahora, hombre, pero es que ¿cómo batallo? Es que, pues entrégale tu vida a Cristo. Ay, es que me jala esto, pues entrégale tu vida a Cristo. Es que no se la entregamos, hermanos. Y por eso yo de repente veo aquí caras como de asustados, como que ¿eres hijo de Dios? Sí, pastor, soy hijo de Dios. Sí, soy hijo de Dios. Pastor, ¿usted es hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Claro que soy hijo de Dios. Porque Él me hace hacer cosas que yo antes no hacía. Porque yo lo siento en mi corazón. Porque Él da testimonio en mi vida. Y así nos debemos de ir, hermanos. Pero no nos asustamos, hermanos. Tenemos que orar y tenemos que clamar al Señor. Entonces, como está dando testimonio Juan el apóstol, también da testimonio Juan el Bautista, de él, que es lo que nos está platicando aquí Juan. Entonces, ahí en el 15, hermanos, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Sí, cuando estaba bautizando Juan el Bautista, en eso se apareció Jesús y volteó, porque Juan el Bautista no lo conocía físicamente a Jesús. Y de repente volteó, nomás que Dios le había dicho a Juan el Bautista: cuando tú veas que el Espíritu Santo en forma de paloma se le para aquí a la persona, Él es el Mesías, Él es mi Hijo, de Él es quien yo te hablo. Y así hables ver a las personas. Entonces cuando ve a Jesús, dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Fíjense lo que dice: es antes de mí, porque era primero que yo. ¿De qué está hablando Juan el Bautista? Miren, que ustedes me conocen, no sé cuántos años ya tenía Juan el Bautista ya predicando el arrepentimiento y bautizando. Y dice, que viene después de mí es antes de mí, es primero que yo. Está hablando de la eternidad de Jesús, hermanos. Igual que Juan el apóstol. Él es eterno, Él es desde antes. Muy posiblemente los judíos no le entendían eso, como nosotros no entendemos muchas cosas. Pero lo que les estaba diciendo Juan el Bautista: Él es el eterno. Él es antes que todo. Juan 8, 56 al 58, hermanos. Fíjense, Jesús expresando también su eternidad. Abraham, en el 56, Juan 8, 56, Abraham vuestro padre se gozó que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Hazme reír, no le decían los judíos. Entonces le dijeron, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. ¿Quién es yo soy, hermanos? Dios el Todopoderoso. El nombre de Dios es yo soy. Así se hizo llamar el Señor. Cuando le dijo a Moisés, ve dile a Faraón que yo soy, es el que te manda. Y claro que cuando utiliza estas palabras Jesús con los judíos, antes de Abraham, yo soy. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Se enojaron los judíos y lo quisieron apedrear. Imagínense. Es difícil de entender esto, o sea, pues que está loco pues cree que es Dios. ¿Quién entiende eso, hermanos? Que Dios mismo, o sea, nosotros no tenemos esa capacidad de entendimiento de que, ¿cómo? O sea, es más, volteamos al cielo. ¿Tú te imaginas dónde vive el Padre? En el tercer cielo, nos dice la Biblia. ¿Te imaginas cómo es eso? Te aseguro que nadie nos imaginamos. ¿Dónde? El cielo es infinito, es eterno, no tiene ni principio ni fin. Somos incapaces de entender esto, hermanos. Pero aún así, Juan, el apóstol, da testimonio de que el Eterno vino aquí, de que lo invisible, se hizo visible. Si quieren, imagínense, Jesús es eterno. ¿Qué es la eternidad, hermanos? La eternidad no hay tiempo, o sea, a veces la eternidad creemos que es algo, un tiempo muy largo. No, la eternidad no hay tiempo. No existe el tiempo en la eternidad. Imagínense, Jesús estaba en la eternidad, donde no había tiempo, en la gloria de Dios. Entonces dejó la eternidad, dejó la gloria para venir a lo finito. Dejó lo infinito para venir a lo finito, donde sí hay tiempo, donde tenemos ahí el tic-tac del reloj. ¿No? Un día, 2 días, 3 días, 3 años. Cuando para Él no había tiempo. ¿Entendemos eso? ¿A qué no lo entendemos? Pero Él lo hizo, hermanos, por amor a nosotros. Se humilló de tal manera que se hizo carne, y sabemos que en la carne somos débiles. Pero Él se hizo carne por amor a nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y obviamente no nomás se hizo carne, sino que vino a que lo mataran por nuestros pecados, hermanos. Filipenses 2, 5 al 7, hermanos. Decía Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense, hermanos, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Nosotros nos aferramos al carro, a la cama, al trabajo, a la familia. Nos aferramos a... Jesús no se aferró a decir, yo soy Dios, ¿a mí por qué me tienen que matar? Y es que yo soy Dios, ¿yo por qué tengo que sentir? Yo soy Dios, ¿por qué me tengo que salir de la eternidad? Y a nosotros no nos pueden pedir un 5 porque no, y el pastor ¿dónde se lo va a gastar? Mira, pues sí, tanto que batallé para ganarme ese 5 y luego darlo a la iglesia para el Señor. Hermanos, somos muy aferrados a nosotros. ¿En qué estás buscando tu llenura, tu vida? Cristo dejó su eternidad, dejó su gloria y no se aferró. Dijo, yo voy a ir y no me voy a aferrar a que soy Dios. No, yo voy a ir, me voy a hacer carne y voy a vivir conforme a las reglas. Fíjense, conforme a las reglas de este mundo, sin pecar. Bola de malagradecidos, bola de esto y lo otro. Voy a ir hasta la tierra y les voy a poner el ejemplo que sí se puede vivir sin pecar en la carne. Amén. Él vino y puso el ejemplo en carne propia. ¿Saben cómo nos enseñó? Él se sometió al Espíritu Santo, hermanos, para poder hacer todo lo que hacía. Porque todo lo que hacía, por boca de Él mismo decía, todo lo que me ven hacer no lo hago yo, lo hace mi Padre que está en mí. No lo hago yo.
Necesito someterme al Espíritu de Dios para poder yo hacer este milagro, para poder hacer tal cosa, para poder caminar sin pecar. Ayunó 40 días, 40 noches, hermanos. Fue sometido a tentación para fortalecerse. ¿Por qué? Si era Dios, pero él no se aferró a ser como Dios. Él no se aferró a su divinidad. Voy a enseñarles que sometiéndonos al Espíritu Santo se puede todo. Él lo hizo. No crean que todos los milagros que lo hizo era porque era Dios. No, lo hizo porque se sometió al Espíritu de Dios. Imagínense. En el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos, me voy a despojar y voy a ir y les voy a enseñar, pero también les voy a hacer ver que yo expreso a Dios, que yo manifiesto a Dios, que yo soy Dios. En el 16, hermanos, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nosotros, hermanos, respiramos, nosotros andamos de pie, nosotros tenemos fuerzas, nosotros tenemos fe, nosotros tenemos vida, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tomamos de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo llena todo. Gloria a Dios. ¿Quieres que se te vaya la depre? ¿Quieres que se te vaya el estrés? ¿Quieres tener contentamiento? ¿Quieres ser feliz? Pues no lo busques en tu persona, no lo busques en tu dinero, no lo busques en tu trabajo, no lo busques en tu esposa, en tu esposo, no lo busques en tus hijos, no lo busques ni siquiera en la iglesia. Búscalo en la plenitud de Cristo. Amén. Es que yo ya tengo 20 años en la iglesia, pues sí, pero nunca has recibido a Cristo. Por eso no eres lleno, por eso no eres pleno. Porque no has recibido a Cristo en tu corazón. Pero si yo me mato y que no recibe a Cristo en tu corazón, Él lo llena todo. No hay otra manera, hermanos. El dinero un día se te va a acabar. Es más, si a Job, que era como les decía la otra vez, es un magnate, era un magnate, él le quitó todo, dejó que el enemigo le quitara todo. Hermanos, Dios en un segundo te quita tu ego, tu soberbia, tu vanidad, tu yo, lo que tú te crees, y no va a quedar nada de ti, porque Jesús lo llena todo, hermanos, y gracia sobre gracia. Jesús, hermanos, tiene gracia para contigo, y no nomás gracia de un día. Y es como cuando en el mundo, hermanos, te vas a una fiesta y te pones hasta las trancas y eres Juan Camané y eres el rey de los reyes, pues andas bien cohete y al día eres el más cobarde de este mundo, y te digo por experiencia y te digo por testimonio mismo. Al día siguiente en la crudota eres el más cobarde del mundo. Pero en la noche, ¿cómo eras? ¡Ay! ¿Sí o no? Es el papas fritas. No, mi hermano, y yo, y que esto. Y en la mañana, cuando estás todo crudote, que levantas un ojo y no quieres abrir el otro. ¡Ay, pues qué hice, Señor! ¿Qué hice? Y luego nos acordamos de todas las estupideces que le dije al compañero. No, hombre, yo, compañero. Ay, de verdad. Y les digo por experiencia porque me acuerdo de lo que yo decía. Me levantaba y decía, ay, ¿cómo le puedo decir tanta estupidez? Es que ahorita no lo quiero ni voltear a ver a los ojos porque me va a decir, ay, todo lo que me dijo ayer. ¿Cierto o no cierto, hermanos? Pero Dios, hermanos, cuando te da en abundancia. Dios no te da por un momento. Dios te da gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, sobre gracia. No te da felicidad o un gozo momentáneo. Es gracia sobre gracia. Me gustó como lo decía un pastor que estaba escuchando y decía, la gracia sobre gracia es como las olas del mar.
Hemos ido al mar, yo creo que la mayoría, si es que no todos, ojalá. ¿Cómo vienen las olas? Es una ola y todavía no te acaba de revolcar una ola cuando ya tienes la otra encima. Así es la gracia de Dios. Ola tras ola de gracia. Así es que si buscas plenitud, si buscas llenura en tu vida, búscala en la plenitud de Cristo, porque Él tiene gracia sobre gracia para ti. Amén, hermanos. Así es el Señor. En el 17, hermanos, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjense nomás la comparación que hace aquí Juan, el apóstol. Por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo fue dada la gracia y la verdad. Fíjense nomás la comparación. Por medio de Moisés se dio la ley, los 10 mandamientos, ¿sí? Pero ¿para qué fue dada la ley de Moisés, hermanos? La ley de Moisés fue dada para enseñarnos de que somos pecadores. Para eso, la ley es lo que te enseña, que eres pecador y que tu paga por el pecado es la muerte. Para eso es la ley. Si en la ley no dijera que robar es pecado, entonces pues no habría pecado. Pero como en la ley dice no robarás, si robas es pecado. Como en la ley dice no codiciarás, si codicias es pecado. Si en la ley dice no hagas esto y lo haces es pecado. Para eso es la ley, para que entiendas que eres pecador y que la paga del pecado es la muerte. Para eso fue dada la ley. ¿Sabían ustedes eso? Que especialmente para eso fue dada la ley, para que entiendas que eres pecador y que necesitas a Cristo, obviamente, que es a lo que vamos, ¿verdad? ¿Para qué fue dada la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Para que seas salvos por Él, ¿verdad? Fíjense, en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Fíjense. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso, por medio de la ley tú conociste que eras pecador. ¿Sí? Como nos decía acá, ¿cómo es que no podemos llegar a ser hijos de Dios? No por voluntad de carne, decía, no por lo que tú hagas, no porque si cumples o no cumples las cosas, no. Tú no vas a ser justificado por eso. Por medio de lo que tú hagas, no vas a ser justificado. Ahora, ¿para qué se nos dio la gracia? Para que siendo pecadores, por la fe en Cristo, podamos ser salvos. Efesios 2:8, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quieres ser salvo, hermano? Amén. Por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, o sea que esa fe se la tienes que pedir a Dios. Pídesela, no sé, Señor, me falta. Pues yo veo que los cristianos dicen que te sienten y que pasa eso. No entiendo, Señor. Clámale a Dios y Dios te responderá. Con un corazón sincero, no entiendo muchas cosas, Señor, explícamelas tú. Entonces, hermanos, por medio del don que Dios te va a dar, va a venir fe en ti. Y entonces vas a buscar plenitud en Cristo y todo lo que estás haciendo, así como lo hizo el apóstol Pablo, que decía, todo lo que para mí era ganancia, ahora es basura. Si todo lo que estás haciendo, hermano, ahorita no está en Cristo Jesús, es basura. Bíblicamente te estoy hablando, no son palabras mías. Si no está en Cristo, sea tu trabajo, sea tu familia, sean tus hijos, sea lo que sea, si no está en Cristo es basura. ¿Por qué? Pues porque vas a ser condenado. Y decía Pablo, todo lo que para mí era ganancia, para mí ahora es basura, y de aquí en adelante mi vida es Cristo. Amén. Ya el dinero, ya los placeres, ya toda esa religiosidad que tenía, todo lo que yo hacía es basura porque eso me condenaba. De aquí en adelante es Cristo quien me salva, quien me da vida, quien me da plenitud, hermanos. ¿Entendemos eso, hermanos? Es palabra de Dios, no es palabra del pastor, de ningún hermano, es palabra del Señor. En el 18, hermanos, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Fíjense
A mí se me hizo muy bonito esto de cómo, y no más bonito, por usar la palabra bonito, es algo, es más profundo de lo que nosotros podemos ver. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, hermanos, imagínense nomás eso. El que está en el seno, el que está dentro del Padre, el que está en el Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense nomás lo que está diciendo. Vamos a enfocarnos un poquito en la palabra conocer. Conocer, pues, ¿qué tiene de especial esa palabra? Ok, en la Biblia, hermanos, cuando una pareja tiene relaciones íntimas, la palabra de Dios dice, se conocieron, tuvieron relaciones sexuales, tuvieron relaciones íntimas. La palabra de Dios dice, se conocieron. Como dice ahí, en Génesis, no, Eva conoció, Adán conoció a Eva y nació Caín. ¿Sí? Caín conoció a su esposa y dio a luz a su hijo. Adán volvió a conocer a Eva y nació Set, su hijo. ¿Sí? Más adelante, acá cuando fue nuestro Señor Jesucristo nacido, cuando nació por María, dice la palabra de Dios que después que nació nuestro Señor Jesucristo, entonces José conoció a María. O sea, tuvo relaciones íntimas con María. Imagínense, o sea, ¿qué es eso de conocer? Se conocieron, se hicieron. ¿Qué dice la Biblia cuando tienen relaciones íntimas? Cuando se conocieron, se vuelven uno solo. Vean la unión, hermanos, que hay. Ya no son más dos, son uno solo. Cuando tú tienes relación íntima con tu pareja, ya no son dos, es uno. Se conocieron, dice la Biblia. Fíjense ahí en Marcos, vamos ahí a Marcos 10, 7 y 8. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y luego dice, así que no son ya más dos, sino uno. Porque se conocieron. ¿Y cómo vino Jesús a dar a conocer al Padre? A ese grado de intimidad, hermanos. Porque Jesús y el Padre son uno. El que conoció a Jesús, conoce al Padre. Y de esa manera Jesús vino a dar a conocer a Dios, a expresar a Dios. Acompáñenme ahí en Juan 14, 6, 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, o muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? O sea, muéstrame al Padre, Señor. ¿Me estás viendo tú, Felipe? Y luego Felipe, ¿me estás viendo, Felipe? O sea, ¿cómo que te muestre al Padre? Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Así es como Jesús vino a dar a conocer a Dios, hermanos. A ese grado de intimidad. Solamente, hermanos, lo que Juan quiere enseñarnos y hacernos ver, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo puedes conocer a Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera como muchos lo creen. Pues si yo soy re buen papá, Dios no sabe quién eres. Aunque seas buen papá y aunque seas buena mamá y aunque seas buena hija o buen hijo, Dios no sabe quién eres. Solamente cuando recibas a nuestro Señor Jesucristo vas a tener el poder de Dios de ser hijo suyo. ¿Sí entiendes eso? Pero es que yo pensaba, no pienses, lee la Biblia, ¿sí? Vive conforme a la palabra de Dios y vuélvete un hijo de Dios. ¿O quieres que te hable como Dante Gebel? Que la prosperidad y que esto. ¿Quieres eso? ¿Crees que eso es vivir en Cristo Jesús? ¿Estar esperando todas las bendiciones de Dios? No, el ser cristiano es vivir tú para Dios. Ya Dios decidirá si te bendice o no te bendice. Y sabemos que sí lo hace.
porque en Él está la plenitud y en Él tenemos gracia sobre gracia, ¿sí? Pero aquí Dios no está para servirte. Jesús ya vino y se hizo hombre y sirvió, pero ahorita está en los cielos, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y tú estás y yo estoy para servirle. Y es la única manera, hermanos, de que conozcas a Dios. No hay otra manera. No te mientas a ti mismo. No te mientas, por favor, hermano. Va a llegar días difíciles y todo eso que nosotros creemos que es y que no es, nos va a costar muy caro, hermanos. Cuando me diga el Señor o te diga, o si es que nosotros nos vamos por otro camino que no es Cristo y nos diga, no te conozco. No te conozco, tú estás allá. Para terminar, hermanos, Juan 17:23. Vámonos con esto, hermanos, por favor. Dice, yo en ellos, está hablando Jesús. Yo en ellos y tú en mí. Padre, va, si le podemos poner ahí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Sí se fijan? Así vino a dar a conocer a Dios. En esa unidad son uno solo. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, Dios te ama. Sí. Pero el que Dios te ame no quiere decir que tú seas salvo. Dios te ama, pero si tu corazón no está dispuesto a conocer a Dios a través de Cristo, entonces no eres salvo, no eres hijo de Dios y no lo vas a hacer mientras no lo hagas. ¿Sí? Dios nos ama, hermanos, seamos hijos o no, pero sí tenemos que entender eso. El que Dios nos ame no quiere decir que seamos salvos. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, y tenemos que entender quién es Jesús, quién es Dios, ¿sí? Y yo espero que entendamos que Dios te ama y Dios quiere darte salvación y que Dios está esperando a que, así con los brazos abiertos, te está esperando, hermano, con los brazos abiertos. Pero es muy importante que entiendas, el ser buen papá, mamá, hijo, seas fulanito de tal, eso no te salva. Un día, si tú no recibes a Cristo, no vas al cielo. Pero si lo recibes, ya desde ahorita estás en el cielo. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has vuelto a hablar, Señor, nuevamente para que nosotros podamos conocerte, mi Señor. Gracias, Dios, de antemano, Señor, porque abres nuestros ojos, Señor, porque hablas con verdad, porque tienes gracia sobre gracia para nosotros. Enséñanos, Dios, a buscarte día a día, mi Dios, porque a veces, Señor, queremos encontrar el gozo en otras cosas, en otras partes, mi Señor. Y claro que no lo encontramos, mi Señor. A lo mejor un día, dos, nos va bien, Señor, y a la semana ya andamos otra vez deprimidos, ya andamos cansados, Señor, de esta vida. Pero es porque no hemos sabido, Señor, buscar el gozo en ti. Y buscamos el gozo en las cosas que tú nos puedas dar, Señor. Señor, te pido que traigas sabiduría a esta tu iglesia y hacernos ver que la diferencia es muy importante. El ver, el entender que no es lo mismo esperar el gozo en las cosas que tú nos das, a buscar el gozo totalmente en ti, en tu persona, en tu amor. Así es que, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria para ti, mi Jesús, que eres el Dios todopoderoso, que eres el que hizo la tierra, el cielo y todo lo que existe, Señor, y todo lo hiciste, Señor, por amor a nosotros. Y no te conformaste nomás con haber hecho todo esto, sino que al ver que estábamos condenados, decidiste dejar tu trono, dejar la eternidad, dejar
toda tu gloria para venir y ponerte como ejemplo y mostrar al Padre aquí con nosotros, Señor, haciéndote carne, humillándote, haciéndote como nosotros y te fuiste hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz, una muerte de la más cruel que había en esos tiempos, Señor, y tú, Señor, así lo decidiste. Gracias, Señor, gracias por tu gracia, gracias por todo lo que tú eres, Jesús. A ti, mi Dios Todopoderoso, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Bendito y alabado sea Dios.